Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Julio y he sido chofer de la Secretaría de la Defensa Nacional durante casi 15 años. He conducido camionetas blindadas para coroneles, generales y hasta para oficiales de inteligencia. En todo ese tiempo he aprendido que, cuando uno maneja para un alto mando, la discreción es más importante que la precisión al volante. Nunca preguntas a dónde, nunca comentas lo que escuchas y, sobre todo, nunca te apartas del protocolo. Era martes, poco antes del mediodía, cuando recibí la orden. Debía llevar al coronel Ramírez desde la base en Apatzingán hasta una reunión en una zona rural de la Tierra Caliente. El trayecto era de poco más de 1 hora por carretera estatal. La camioneta era una Suburban blindada, equipada con radio militar y vidrios oscuros. El coronel subió acompañado de su asistente, el teniente Ochoa. Ambos iban de uniforme, aunque sin insignias visibles. En la parte trasera llevaban una carpeta gruesa y un maletín negro que nunca se apartó de las manos del teniente. Antes de arrancar, el coronel me dio una instrucción seca: velocidad constante, nada de paradas. Salimos en caravana con otra camioneta al frente y una pick-up artillada detrás. El sol caía fuerte y el calor se colaba incluso con el aire acondicionado a todo lo que daba. Durante los primeros 20 minutos, el camino fue tranquilo. Campos de limón a los lados, algunas casas dispersas y tramos de carretera donde no pasaba nadie. Fue en una curva cerrada, poco antes de llegar a un puente estrecho, cuando lo vi. Una camioneta blanca atravesada en la carretera. Tenía las puertas abiertas y el cofre levantado, como si estuviera descompuesta. En la parte trasera había sacos apilados. La Suburban de adelante redujo la velocidad y avisó por radio. El coronel habló rápido: no hay reportes de retenes aquí. Ochoa, atento. Cuando estábamos a unos metros, de entre los sacos salieron 4 hombres armados con rifles. No dispararon. Se colocaron en línea bloqueando todo el paso. Desde la cuneta opuesta aparecieron otros 3, todos con el rostro cubierto. El conductor de la camioneta de adelante intentó retroceder, pero detrás de nosotros ya había aparecido otro vehículo. Una pick-up negra con hombres armados en la caja. En segundos estábamos rodeados. «Mantén el motor encendido», me dijo el coronel, sin levantar la voz. Uno de los encapuchados se acercó al primer vehículo del convoy y obligó a los ocupantes a bajar. Por el radio escuché al sargento pedir instrucciones, pero la señal se llenó de interferencia. En ese momento entendí que nos estaban bloqueando la comunicación. La tensión se volvió asfixiante. Vi cómo desarmaban a los soldados de la unidad delantera y los obligaban a tirarse boca abajo en la carretera. El coronel no perdió la calma. Me miró por el espejo y dijo: «Si dicen que baje, no te muevas hasta que yo lo ordene». Pero no tuvimos opción. 2 hombres se colocaron frente a nuestra camioneta apuntando directo al parabrisas. Otros golpearon la puerta del conductor con la culata de un rifle. «¡Todos afuera ya!», gritó uno. El coronel abrió su puerta despacio, seguido por Ochoa. Yo hice lo mismo. El calor del asfalto me golpeó en la cara. Nos colocaron en fila junto a los demás, con las manos en la nuca. Uno de los encapuchados, que parecía ser el jefe, se plantó frente al coronel. «Usted viene con nosotros, los demás al piso». Ochoa intentó interponerse, pero recibió un golpe en la cabeza con la culata que lo dejó tambaleando. El coronel no dijo nada. Simplemente miró al jefe y asintió, como si ya supiera que esto podía pasar. «¿A dónde se lo llevan?», preguntó uno de los soldados del convoy. El jefe no contestó. Solo hizo una seña y 2 hombres tomaron al coronel por los brazos, llevándolo hacia la camioneta blanca. Lo subieron a la parte trasera y cerraron de golpe. A nosotros nos dejaron tirados en el suelo bajo el sol, vigilados por 3 hombres armados. Pasaron los minutos como si fueran horas.
Escuchaba mi respiración mezclada con el zumbido de los insectos y el crujido de las botas sobre la grava. Después de un rato, el jefe regresó y nos miró uno por uno. A ustedes los vamos a soltar, pero si alguien nos sigue, el coronel no regresa. Se retiraron tan rápido como habían aparecido. La camioneta blanca y la pick-up negra se perdieron por un camino de terracería. Cuando recuperamos la movilidad, nos subimos a los vehículos que quedaban. El teniente Ochoa, sangrando de la ceja, tomó el radio satelital de la artillada y logró contactar a la base. En menos de 30 minutos llegaron refuerzos. Comenzó un operativo de búsqueda, pero sabíamos que en esa zona, media hora de ventaja es como desaparecer del mapa. Pasamos el resto del día patrullando brechas y preguntando en ranchos, sin resultados. Al caer la noche, recibimos una señal, un mensaje en un canal cifrado que solo el coronel conocía. Decía: «Estoy bien, no intenten rescatarme». Las órdenes fueron claras: regresar a la base y esperar negociaciones. Nunca supe qué pasó en esas horas que estuvo retenido. Lo trajeron de vuelta 2 días después, flaco, con la barba crecida y los ojos enrojecidos, pero caminando por su propio pie. No habló con nadie sobre lo ocurrido. Lo único que dijo, al pasar junto a mí, fue: «Buen manejo, Julio. No te olvides. En la carretera, el peligro nunca viene solo». Ese viaje me enseñó que, incluso en un convoy militar, la carretera mexicana puede tragarse a cualquiera, y que hay silencios que pesan más que cualquier disparo. Mi nombre es Julián Herrera. Serví en el ejército mexicano durante 15 años, la mayor parte del tiempo en operaciones especiales. No soy de contar historias, pero hay una que me persigue cada vez que cierro los ojos. No fue una misión cualquiera, no fue un combate frontal ni una patrulla rutinaria. Fue una operación que se suponía limpia, quirúrgica, y que terminó convertida en un infierno del que salí caminando por pura suerte. Era mediados de junio, temporada de calor seco en el norte de Tamaulipas. Nos encontrábamos acantonados en un destacamento improvisado cerca de Miguel Alemán, monitoreando reportes de inteligencia sobre un grupo armado que tenía a varios rehenes en una casa de seguridad. Según la información, había 3 hombres, 2 mujeres y una niña de 8 años. El comando lo integrábamos 8 elementos, 6 de mi unidad y 2 del batallón local que conocían el terreno. La orden era simple: entrar, rescatar a los rehenes y salir sin bajas civiles. Teníamos coordenadas, croquis del lugar y la confirmación de que al menos 6 hostiles armados custodiaban el inmueble. Salimos a las 2:20 de la madrugada en 2 camionetas sin insignias, faros apagados. El aire olía a polvo caliente, aunque la noche estaba fresca. El motor vibraba bajo mi asiento, y en el silencio del interior solo se escuchaban respiraciones contenidas y el golpeteo leve de los fusiles contra el piso. Llegamos a unas 3 cuadras del objetivo. Bajamos y avanzamos a pie, usando las sombras. El barrio estaba desierto, salvo por algún perro que ladraba a lo lejos. La casa estaba en la esquina, paredes de bloc sin pintar, portón metálico y una sola lámpara amarillenta en la entrada. No se oía nada adentro. El capitán Ramírez, nuestro jefe de equipo, dividió al grupo, 4 por la parte frontal, 4 rodeando por la calle trasera. Yo iba en la retaguardia con otro cabo y uno de los locales, apodado Gallo. Nuestra tarea era cortar cualquier escape por la parte de atrás. Todo iba según plan hasta que, desde el auricular, escuché al capitán decir: «En posición, 3, 2, 1, entren». El estruendo de la puerta frontal cayendo bajo la embestida se mezcló con gritos y el primer intercambio de disparos. Disparos secos, rápidos, demasiado rápidos. En menos de 10 segundos la calma de la noche se convirtió en una cacofonía de balas y órdenes gritadas. Gallo y yo corrimos hacia la puerta trasera. La encontramos cerrada con candado. Le indiqué que cubriera mientras yo lo rompía. El metal cedió de un golpe y empujé la hoja hacia adentro.
La primera imagen fue una mujer, encadenada a una silla, con los ojos desorbitados. Intentó hablar, pero un rugido de pasos se escuchó desde un pasillo lateral. Apenas alcancé a girar cuando un hombre armado apareció disparando. Respondí instintivamente, 2 tiros que lo tiraron de espaldas. «Julián, cuidado», gritó Gallo. Otro sujeto salió detrás, pero esta vez fue él quien lo abatió. Avanzamos rápido hacia la mujer para liberarla, pero en ese momento el auricular explotó con la voz del capitán. «Cambio de plan, hay más de los que pensamos, son mínimo 15». No tuve tiempo de procesarlo. Un estallido sordo hizo temblar el piso. Granada de mano, seguro. La onda expansiva nos tiró contra la pared. El oído me zumbaba, y por un momento todo se volvió un eco lejano. Intenté ponerme de pie, pero ya había humo entrando desde la sala. La mujer gritaba, encadenada. Gallo trataba de cortar el candado con una cizalla, pero el metal se resistía. Desde el pasillo, otra ráfaga nos obligó a cubrirnos. Respondimos disparando a ciegas. Vi caer a un hostil, pero detrás de él venían más. En ese instante entendí que la misión estaba perdida. Nos habían estado esperando. La radio volvió a crepitar. «Todos, repliegue inmediato». Repito, repliegue inmediato. Gallo me miró y negó con la cabeza. «No podemos dejarla». Pero entonces la vi, una sombra moviéndose detrás de la mujer. No era un rehén más, era un hombre armado que la usaba como escudo. No dudó. Le disparó a Gallo en el pecho antes de que yo pudiera reaccionar. Gallo cayó hacia atrás y su fusil golpeó el suelo. La rabia me nubló. Apreté el gatillo 3 veces. El tipo soltó a la mujer y se desplomó. Corrí hacia ella, rompí la cadena de un tirón con la cizalla y la cargué sobre el hombro. Sabía que si me quedaba un segundo más, no saldríamos ninguno. El pasillo era un laberinto de humo y paredes descascaradas. Escuchaba balas impactar contra el concreto, pedazos de yeso cayendo. Crucé la cocina y llegué al patio trasero, donde otro de los locales nos cubría disparando hacia la calle. «¡Vámonos!», gritó. Salimos corriendo hacia el callejón donde estaba la camioneta. A mi espalda, la casa seguía rugiendo con ráfagas y explosiones. Al llegar, deposité a la mujer en el asiento trasero y subí. El conductor pisó a fondo y nos alejamos esquivando calles. Cuando llegamos al punto de extracción, solo 4 de nosotros estábamos ahí. El capitán llegó minutos después, con un brazo vendado y la cara ensangrentada. De los 8, solo 6 salimos. Y de los rehenes, solo esa mujer sobrevivió. Supe después que el grupo armado había movido a la mayoría de los cautivos horas antes. Nos dieron coordenadas falsas para emboscarnos. El éxito oficial fue que liberamos a una rehén y neutralizamos a varios hostiles. La verdad es que fracasamos. Gallo murió en el acto. El otro local fue encontrado más tarde, sin vida, en un lote baldío a 2 cuadras. Esa noche me quedó grabado que en operaciones así no hay margen para héroes ni para sentimentalismos. Y que el miedo más grande no es a morir, sino a vivir sabiendo que no salvaste a todos los que prometiste rescatar. A veces, al cerrar los ojos, vuelvo a oír el sonido de la cadena rompiéndose y el silencio posterior, ese silencio que pesa más que cualquier balazo. Me llamo Martín Varela y soy cabo del Ejército Mexicano. Llevo 8 años en la fuerza y aunque he estado en operativos duros, patrullajes interminables y retenes que se ponían tensos, nada me preparó para lo que vivimos aquella tarde en Tamaulipas. Era mediados de mayo y la orden era clara: escoltar un convoy de 3 camiones cargados con víveres y medicinas para comunidades aisladas al norte de San Fernando. Éramos 2 vehículos militares tipo Sandcat y una camioneta Cheyenne blindada de la Guardia Nacional, con 8 elementos en total. Yo iba de tirador en el vehículo de retaguardia, junto al sargento Medina, que conducía, y el soldado Pérez, que manejaba la radio. Salimos de la base a las 14 horas. El sol pegaba fuerte y el aire era seco. El asfalto ondulaba con el calor. Sabíamos que la ruta estaba catalogada como zona hostil
por la presencia de grupos armados, pero también sabíamos que en esas rancherías la gente dependía de que llegara la ayuda. Los primeros 30 kilómetros fueron tranquilos, con uno que otro vehículo particular que nos rebasaba rápido. En el kilómetro 40, el convoy redujo velocidad. La carretera se estrechaba y había tramos de terracería por reparación. La vegetación alta a los lados parecía cerrarse sobre nosotros. Yo barría visualmente los alrededores, el dedo descansando sobre el gatillo del fusil, cuando vi algo que no me gustó. Un auto viejo, color arena, estacionado en la orilla, con las puertas cerradas y los vidrios polarizados. No había nadie cerca. «Ojo a la derecha», avisé por el intercom. Pasamos despacio, pero nada ocurrió. 5 minutos después, Pérez habló. «Sargento, no hay señal de radio. Se cortó hace rato». Medina frunció el ceño, pero siguió conduciendo. El silencio de la frecuencia me pesaba. En operaciones, cuando la comunicación se cae, uno se siente desnudo. En el kilómetro 47 lo escuché. Un estallido seco, seguido de otro. No era cohete ni llanta reventada, eran disparos. El vehículo de vanguardia se detuvo de golpe y la Cheyenne intentó maniobrar, pero de entre los matorrales salieron 3 camionetas pick-up a toda velocidad, cruzándose para bloquear la carretera. «¡Contacto! ¡Contacto!», gritó el sargento. La primera ráfaga de AK-47 impactó contra el parabrisas blindado, dejando una telaraña de grietas. Yo me giré hacia la izquierda y vi al menos a 6 hombres descendiendo de las camionetas, todos con chalecos tácticos y armas largas. Apreté el gatillo y descargué una ráfaga controlada hacia la línea de matorrales, obligando a 2 de ellos a cubrirse. El ruido era ensordecedor. Disparos, el rugido de los motores, el golpeteo de las balas contra el blindaje. El olor a pólvora quemada llenó el habitáculo. «¡Retrocede!», ordenó Medina, pero la parte trasera también estaba cerrada. Otra camioneta había aparecido por detrás, con 3 hombres más que disparaban sin parar. Estábamos atrapados. El jefe del convoy, en el vehículo de adelante, pidió por altavoz que mantuviéramos posición y repeliéramos el ataque. Las camionetas enemigas empezaron a moverse en zigzag, cubriendo a los tiradores que intentaban acercarse. Yo cambié cargador, respiré hondo y apunté a las llantas del vehículo más cercano. 2 disparos bien colocados y el neumático delantero estalló, obligándolos a detenerse. Pero ellos no paraban. Una granada de mano cayó a menos de 10 metros del vehículo de vanguardia. La explosión levantó tierra y piedras que golpearon como metralla. Vi a un compañero caer dentro de la torreta con la pierna ensangrentada. El sargento gritó: «Vamos a abrir brecha por la izquierda». Aceleró de golpe, subiendo a la terracería entre arbustos y ramas. El blindaje crujía contra las ramas gruesas, pero logramos bordear el primer bloqueo. Detrás de nosotros, la Cheyenne hacía lo mismo, cubriéndonos con fuego de supresión. Un proyectil impactó contra la parte trasera y sentí el golpe seco en el hombro izquierdo, como un martillazo. No era bala directa, un fragmento de metal me había rozado. El ardor me hizo apretar los dientes, pero podía mover el brazo. Tras unos 700 metros fuera de la carretera, encontramos una vereda estrecha que desembocaba nuevamente en el asfalto. Medina giró y salimos con fuerza, retomando velocidad. Los vehículos atacantes intentaron seguirnos, pero la maleza densa los retrasó. Cuando por fin recuperamos la señal de radio, informamos del ataque y solicitamos refuerzos. Nos ordenaron dirigirnos a un punto de encuentro con un destacamento que venía desde Matamoros. Llegamos al punto acordado 20 minutos después, con el motor sobrecalentado y las manos entumidas de sostener el fusil. Los refuerzos aseguraron el perímetro y nos escoltaron hasta la base. Al final, el reporte oficial decía: emboscada repelida, un herido grave y 2 heridos leves. Ninguno de los nuestros murió, pero esa línea fría en un documento no cuenta el verdadero miedo de sentirte acorralado, de ver cómo hombres armados con la intención de matarte aparecen desde la nada, usando la carretera como trampa mortal. Esa noche,
Al limpiar mi fusil, pensé en algo que me dijo el sargento Medina mientras esperábamos al médico. Aquí afuera, los que mandan son los que conocen mejor la tierra. Nosotros solo pasamos, y si tienes suerte sales. Yo tuve suerte. Me llamo Mauricio García, soldado primero del ejército mexicano. Llevo 8 años de servicio y he estado en operativos contra el narcotráfico en varias zonas del país, desde las sierras de Guerrero hasta las brechas polvorientas de Tamaulipas. He pasado frío, hambre y miedo, pero lo que viví en aquella base improvisada en el norte de Sonora me enseñó que el peligro no siempre viene del frente, a veces viene de adentro. Era marzo, la frontera estaba caliente. El batallón había recibido órdenes de reforzar un destacamento que servía como punto de retención para prisioneros de alto valor, integrantes de un grupo armado que operaba en ambos lados de la línea. Nuestra misión era custodiar a 4 detenidos hasta que fueran trasladados por convoy a Hermosillo para su juicio. El campamento no era más que un conjunto de carpas, un pequeño módulo de concreto usado como celda y una torre improvisada hecha con perfiles metálicos y tablas. Teníamos un perímetro de malla ciclónica y 2 camionetas artilladas para patrullar. Éramos 12 elementos, divididos en 3 turnos. Los prisioneros estaban bajo llave las 24 horas. Eran hombres curtidos, con tatuajes hasta el cuello y miradas que no parpadeaban. Entre ellos estaba el Tono, un sicario de mediana edad que, según inteligencia, había coordinado emboscadas contra convoyes militares. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, sus voces eran lentas, como si midieran cada palabra para ver cómo afectaba al que escuchaba. La primera noche fue tranquila. El viento arrastraba polvo y el generador viejo sonaba como una bestia asmática. A las 2 de la mañana, mientras estaba en la torre con mi fusil, vi unas luces titilando a lo lejos en la brecha que llevaba al río. Pensé que sería un vehículo civil, pero las luces desaparecieron y no se escuchó motor. Lo comenté en el cambio de guardia, pero el sargento Lara dijo que probablemente eran cazadores ilegales o algún rancho vecino. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que uno de los prisioneros, un tipo delgado al que apodaban el Charras, tenía un corte fresco en la muñeca. Lo curioso es que las esposas no mostraban marcas de forcejeo. Cuando le pregunté qué le había pasado, sonrió y dijo: «Los barrotes a veces cortan, si sabes cómo tocarlos». No supe si era una amenaza o una burla. La tercera noche me tocó patrullar el perímetro con Torres, un cabo joven. Hacía frío y el cielo estaba limpio, con una luna casi llena iluminando el terreno. A mitad de la ronda, escuchamos un golpe metálico desde la zona de la celda. Corrimos, pero al llegar, los prisioneros estaban sentados como si nada. El candado estaba intacto, aunque noté que la bisagra superior tenía un ligero movimiento, como si hubiera sido manipulada. Reportamos al sargento, que ordenó reforzar la puerta con una barra extra y revisar las herramientas. Faltaba un desarmador del taller improvisado que teníamos junto a la cocina. Ahí empecé a sospechar que no era solo paciencia lo que esos tipos tenían. Alguien les estaba ayudando. Era el 5.º día. El traslado estaba programado para la mañana siguiente. Me asignaron la guardia nocturna de medianoche a 4. A las 12:30, mientras revisaba la torre norte, el generador se apagó de golpe. Toda la base quedó sumida en una oscuridad espesa. Por el radio escuché la voz nerviosa del cabo Torres. «Se fue la planta, voy a revis». Su mensaje se cortó con un ruido metálico y un grito ahogado. Bajé de la torre y me moví agachado hacia la celda. Los únicos sonidos eran el viento y un golpeteo sordo, como de madera contra metal. Cuando llegué, vi la puerta abierta y 3 siluetas corriendo hacia el perímetro. El cuarto prisionero, el Tono, estaba detrás, cubriendo su retirada con una pistola que no debía tener. Me tiré al suelo y disparé una ráfaga corta para obligarlos a cubrirse. El fogonazo iluminó por un instante las sombras. Uno ya estaba trepando la malla ciclónica. El Tono giró hacia mí y disparó 2 veces.
Sentí el zumbido de las balas pasar cerca. Me cubrí tras un bidón y respondí con fuego. Él retrocedió, pero no dejaba de gritar órdenes a sus compañeros. En ese momento escuché el rugido del motor de una camioneta acercándose desde la brecha. No había duda. Tenían apoyo externo. Sabía que si llegaban hasta la malla y subían a esa camioneta, no los alcanzaríamos jamás en la noche. Me lancé en carrera hacia el panel de luces de emergencia que funcionaba con baterías independientes. Mientras lo encendía, grité por radio para que el resto del personal se moviera al perímetro este. La luz repentina confundió a los fugitivos por unos segundos, lo suficiente para que Torres, maltrecho pero consciente, abriera fuego desde la torre sur. Uno de los prisioneros cayó antes de pasar la malla. Otro quedó herido y se arrastró hacia el interior. El tono intentó cubrir la retirada del último, pero mi ráfaga lo obligó a tirarse al suelo. El conductor de la camioneta, al ver el tiroteo, dio media vuelta y se perdió por la brecha, levantando una nube de polvo. La fuga terminó con un muerto, 2 recapturados y el tono esposado otra vez, sangrando de un rozón en el brazo. Torres tenía un golpe fuerte en la cabeza. Alguien lo había emboscado junto al generador, pero sobreviviría. En el interrogatorio posterior, descubrimos que un soldado de otro turno les había pasado una herramienta y la pistola a cambio de una promesa de dinero. Lo detuvieron de inmediato, pero todos sabíamos que afuera había más gente esperando la oportunidad de volver a intentarlo. Esa madrugada, mientras reforzábamos la malla y reparábamos el generador, entendí algo. En operaciones como esa, no importa cuántos rifles tengas ni cuántas vueltas dé la guardia. Si los enemigos ya están adentro de tu perímetro, la verdadera batalla es no dejar que crucen la última línea. Me llamo Martín y soy cabo del ejército mexicano. Nunca he sido de hablar mucho sobre lo que pasa en operaciones, pero lo que ocurrió en la selva de la Canjá, en Chiapas, hace un par de años, todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Era temporada de lluvias y nos habían asignado patrullar una zona cercana a la frontera, donde se rumoraba que operaban grupos armados que controlaban pasos clandestinos. La orden era clara: localizar campamentos ilegales, documentar y, si se podía, incautar material. Éramos 8 elementos, contando al sargento Primero Molina, un hombre curtido que llevaba más de 20 años en servicio. Partimos al amanecer desde un destacamento improvisado, cargando mochilas con provisiones para 3 días, fusiles y equipo de comunicación. La humedad era insoportable. A los 15 minutos de caminar, el uniforme ya estaba pegado a la piel y el aire se sentía espeso, cargado de un olor a vegetación húmeda y tierra podrida. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. La selva era un laberinto verde, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. El suelo estaba cubierto de raíces traicioneras y hojas resbalosas. Avanzábamos despacio, marcando la ruta en el GPS. Cada tanto, Molina se detenía, levantaba la mano y escuchaba. Yo no oía nada más que insectos y pájaros, pero él parecía captar algo más. A mediodía encontramos huellas recientes, botas grandes, con el barro aún fresco. No eran nuestras. El sargento nos ordenó silencio y seguimos la pista, bordeando un arroyo. Fue entonces cuando escuchamos el primer disparo, lejano, apenas un eco. Nadie dijo nada, pero todos apretamos el paso. La tarde cayó rápido y con ella una neblina densa que parecía morder la piel. Decidimos montar campamento en un claro pequeño. Colocamos ponchos para cubrirnos de la llovizna y encendimos una lámpara cubierta para no ser vistos a distancia. Molina nos recordó que esa zona no era segura y que el ruido podía delatarnos. La primera guardia fue tranquila, pero a la mitad de la noche escuchamos un crujido entre los arbustos. Apuntamos las armas, pero no vimos nada. Un par de minutos después, otro ruido, esta vez más cerca. No era animal. El ritmo era demasiado cauteloso. Cuando el sargento alumbró con la linterna, no había nadie, pero las marcas en el lodo eran nuevas.
Al amanecer, descubrimos que la brújula no coincidía con la dirección del GPS. Revisamos baterías y equipo, pero algo no cuadraba. La coordenada del campamento era distinta a la que habíamos marcado el día anterior. Fue como si hubiéramos caminado en círculos, aunque estábamos seguros de la ruta. Seguimos avanzando hacia el norte, o lo que creíamos que era el norte. Pasamos por un tronco caído que juraría haber visto antes. La sensación de estar perdidos se volvió una certeza cuando, a media tarde, encontramos una de nuestras propias latas de ración tirada y abierta, con la comida esparcida y huellas de botas alrededor. «Nos están siguiendo», dijo el soldado Pérez, con voz baja. El sargento no lo negó. Ordenó aumentar el ritmo y evitar claros abiertos. La selva parecía cerrarse sobre nosotros y el calor era tan sofocante que cada respiro quemaba. A media tarde, mientras cruzábamos un arroyo estrecho, escuchamos voces. Eran masculinas, graves y no hablaban español. El sargento nos hizo tirarnos al suelo. A través de la maleza había 3 hombres armados con fusiles cruzando a unos 30 metros. No llevaban uniforme. Sus ropas eran mezclilla y camisetas oscuras. Tenían mochilas grandes y caminaban sin prisa, como si conocieran cada centímetro del terreno. Esperamos a que se alejaran y retomamos la marcha. El sargento decidió que debíamos buscar altura para orientarnos, así que subimos por una loma empinada. La subida nos dejó sin aliento y cuando alcanzamos la cima, la vista fue desalentadora. Selva interminable en todas direcciones, sin rastro de caminos o humo de poblados. Esa noche no encendimos lámparas. Nos acomodamos en silencio, turnándonos para vigilar. Durante mi guardia, escuché algo que me heló. Un silbido corto, repetido 3 veces, viniendo desde la oscuridad. No era un pájaro, era una señal. Contestó otro silbido, más lejano. Y luego, nada. A las pocas horas, justo antes del amanecer, nos atacaron. Primero, un disparo seco que alcanzó a Sánchez en la pierna. Después, ráfagas cortas desde varios puntos. Respondimos el fuego, cubriéndonos detrás de troncos y raíces, pero no podíamos ver bien al enemigo. El sargento gritó órdenes, y entre el ruido de los disparos y el zumbido de insectos, logré arrastrar a Sánchez hacia una zona más cubierta. El intercambio duró menos de 5 minutos, y luego se hizo un silencio absoluto. Cuando nos asomamos, no había cuerpos, solo casquillos y huellas en el lodo, como si hubieran desaparecido tan rápido como llegaron. Con Sánchez herido y las provisiones menguando, decidimos movernos hacia el este, buscando un río que aparecía en los mapas. Caminamos sin parar, ignorando el dolor en los pies y el hambre, guiándonos por el sonido lejano de agua. Al caer la tarde, lo encontramos. Un cauce ancho, de corriente fuerte. Seguimos río abajo hasta que vimos una construcción de madera a medio derrumbar. No parecía habitada, pero encontramos señales de que alguien había estado ahí recientemente. Cenizas frescas, latas abiertas, una hamaca colgando. Esa noche nos turnamos para dormir, pero el cansancio nos venció. Me despertó un golpe seco. Abrí los ojos y vi una sombra moverse rápido entre los árboles. Grité alerta y todos nos levantamos apuntando. No hubo respuesta, solo el sonido del río y nuestros propios latidos. Al amanecer, el sargento tomó una decisión: seguir río abajo hasta encontrar un poblado o un puesto militar. Caminamos casi todo el día, con Sánchez apoyado en mí. Finalmente, cuando el sol empezaba a bajar, escuchamos un motor. Desde una curva del río apareció una lancha con 2 soldados de la marina. Nos ayudaron a subir y al contarles lo ocurrido, uno de ellos solo dijo: «En esta zona se pierden patrullas cada año. Algunos no aparecen nunca». Esa noche, en el destacamento, mientras intentaba dormir, me quedé pensando en los hombres que nos siguieron, en los silbidos, en cómo siempre sabían dónde estábamos. Y lo peor, en que todavía están ahí, moviéndose entre los árboles, esperando a la próxima patrulla que cruce su territorio.
No me detuvieron en un retén ni en la calle. Fue en mi propia casa, a media tarde, mientras almorzaba con mi esposa. Tocaron la puerta con los nudillos, 3 golpes secos. Cuando abrí, había 2 hombres vestidos de civil, pero con botas militares. No traían armas a la vista, pero su postura y la forma en que miraban dejaban claro que no eran vendedores ni cobradores. ¿Juan Pérez?, preguntó uno. Asentí. Necesitamos que nos acompañe para unas preguntas. No me dieron tiempo de nada, ni de avisar a mi esposa, que se quedó paralizada en la cocina. Me escoltaron hasta una camioneta pick-up blanca, sin placas. Adentro había otro hombre con uniforme verde olivo, fusil en las piernas. No hablaban entre ellos. El viaje duró poco más de 20 minutos. Las calles que conocía se fueron sustituyendo por carreteras secundarias y luego por caminos de terracería. Terminamos frente a una bodega sin letreros, con paredes de bloc pintadas de gris. Me bajaron y me empujaron hacia adentro. El interior estaba en penumbra. Olía a humedad y a metal oxidado. Me sentaron en una silla de plástico, al centro de un espacio vacío. Solo había una mesa contra la pared, con una botella de agua y un par de carpetas. Vamos a ser claros, dijo el del uniforme. Queremos nombres, ubicaciones y rutas. No sé de qué hablan, contesté, tratando de mantener la voz firme. El primer golpe me llegó sin aviso, un puñetazo seco al estómago que me dejó sin aire. Me doblé, tosiendo, mientras el que estaba detrás me tomaba del cabello y me levantaba la cabeza. No juegues con nosotros, cabrón. Sabemos que trabajas con ellos. No entendía de qué hablaban. O tal vez sí, pero no como ellos pensaban. Tenía un primo metido en cosas turbias y había estado en mi casa días atrás. Quizá eso bastaba para que me relacionaran. Me hicieron preguntas rápidas, una tras otra, sin darme tiempo de responder. Cada vez que decía, no sé, el dolor llegaba. Un golpe, una bofetada, un empujón que me tiraba al suelo. Me levantaban de nuevo y repetían el ciclo. Pasó un rato antes de que trajeran una bolsa negra. Me la colocaron en la cabeza, ajustándola al cuello. El aire se volvió escaso. La sensación de encierro era peor que el dolor. El calor de mi propio aliento, el plástico pegado a la piel, la imposibilidad de ver. Me la quitaban solo para lanzarme agua en la cara y gritarme más preguntas. Dinos dónde se esconden. No lo sé. La bolsa otra vez. El aire quemaba al entrar y al salir. Empecé a sentir que las piernas no me respondían. El miedo dejó de ser abstracto. Entendí que podían matarme ahí y desaparecer mi cuerpo sin dejar rastro. En un momento, el del uniforme cambió de tono. Mira, Juan, no queremos hacerte daño. Coopera y sales caminando. La voz era calmada, pero sus manos colocaban cinta en mis muñecas, apretando hasta cortar la circulación. Me arrastraron hacia una esquina donde había un banco de madera. Me sentaron y amarraron los tobillos. Entonces sacaron un cable. Lo conectaron a un generador pequeño. El simple zumbido del aparato me heló la sangre. Me sujetaron las manos y me pasaron las puntas del cable por los dedos mojados. La descarga me atravesó el cuerpo como un latigazo invisible. Grité hasta sentir que me raspaba la garganta. Dinos lo que queremos saber y se acaba. Pero no tenía que decirles, y aunque lo tuviera, no estaba seguro de que contarles me salvara. A veces, ahí adentro, la información es solo una excusa. Las descargas continuaron, intercaladas con golpes. Perdí noción del tiempo. Me dolía cada músculo, cada articulación. La boca me sabía a sangre y metal. En algún momento, escuché una puerta abrirse. Otra voz, distinta, más grave. Ya estuvo, suéltenlo. Este no es. Hubo un silencio breve. El generador se apagó. Me quitaron las ataduras y la bolsa. La luz me cegó por segundos. El del uniforme me observó, serio, como si nada hubiera pasado. Fue un malentendido, dijo. No digas nada de esto. Me llevaron de nuevo a la camioneta y me dejaron a 2 calles de mi casa. Caminé tambaleando, con el sabor metálico aún en la lengua y las manos entumidas. Mi esposa me abrazó sin preguntar.
No pude contarle todo, solo le dije que había sido un error. Esa noche no dormí. En la oscuridad, el zumbido del generador seguía ahí, como un eco imposible de apagar. No hay entrenamiento que te prepare para cuando el enemigo está tan cerca que puedes sentir su respiración en la cara. Me llamo Saúl, cabo de infantería del ejército mexicano, y llevo más de 8 años en servicio. He estado en retenes, operativos contra narcotráfico, patrullajes en sierra y ciudades, pero lo que viví esa madrugada en la Sierra de Guerrero todavía me despierta con el corazón golpeando como si estuviera corriendo cuesta arriba. Era octubre y nuestra unidad llevaba 2 semanas desplegada en una zona caliente por enfrentamientos entre 2 grupos. La misión era clara: localizar y neutralizar un campamento que, según inteligencia, funcionaba como punto de distribución de armas y droga. La orden incluía tomar prisioneros si era posible, pero sabíamos que eso era poco probable. Salimos en la madrugada, a pie, después de que los vehículos nos dejaron a varios kilómetros para evitar ruido de motor. Éramos 12 hombres, cargados con fusiles, municiones y lo básico para sobrevivir en montaña. El aire era frío y la humedad se metía por debajo del uniforme. Caminamos en fila, con solo el ruido de nuestras botas sobre la tierra suelta y el crujido ocasional de ramas bajo los pies. A las 4:30, según el GPS, estábamos a menos de 500 metros del objetivo. Avanzamos en silencio, usando la vegetación para cubrirnos. El plan era rodear el campamento y entrar por 3 puntos. Yo iba en el equipo de asalto por el flanco izquierdo, pero algo salió mal. Estábamos apenas a unos 30 metros cuando escuchamos un crujido distinto. No era el nuestro. Antes de que pudiéramos reaccionar, una linterna nos cegó desde el frente y una voz gritó algo que no entendí. Sonó el primer disparo. La oscuridad explotó en luces y gritos. Me tiré al suelo, buscando cobertura detrás de una roca. Respondimos con fuego, pero el ruido y el eco hacían difícil saber cuántos eran. Sentí el golpe seco de una bala pegando cerca, levantando tierra que me llenó los ojos. En medio del caos vi una sombra moverse rápido por mi lado. Apenas tuve tiempo de girar. Un hombre salió de entre los matorrales, rifle colgado a la espalda y un machete enorme en la mano. No venía disparando, venía directo a mí. Solté mi fusil de inmediato. A esa distancia era más estorbo que ayuda, y saqué el cuchillo de combate. El tipo se me echó encima con un grito que me retumbó en el pecho. Lo esquivé por centímetros y sentí el machete cortar el aire junto a mi oreja. No había espacio para retroceder mucho. Detrás tenía una pendiente que caía hacia un arroyo. Nos medimos por un segundo, respirando agitados, y luego vino otra embestida. Bloqueé con el antebrazo y sentí el filo rozar la tela del uniforme. Usé el impulso para golpearlo con el hombro, pero era fuerte, más de lo que esperaba. La pelea se volvió un amasijo de brazos, filo y respiraciones cortadas. No era como en los entrenamientos. Aquí cada segundo era una decisión entre vivir o morir. Logré sujetar la muñeca del machete y empujar hacia afuera, pero él soltó un puñetazo que me dio en la mandíbula y me hizo ver puntos de luz. Caí de rodillas, aturdido, y él aprovechó para intentar clavarme el machete desde arriba. Rodé a un lado y la hoja se hundió en la tierra. Aproveché ese instante para lanzarme contra su torso, usando mi peso para derribarlo. El golpe nos dejó a ambos rodando cuesta abajo entre ramas y piedras. Cuando nos detuvimos, yo estaba encima, pero él seguía aferrado a su arma. Intentó morderme, sí, morderme, y eso me encendió una furia que no sabía que tenía. Apreté su muñeca con todas mis fuerzas y con la otra mano busqué su garganta. Luchó, arañó, intentó girarse, pero logré golpear su brazo contra el suelo hasta que soltó el machete. No dudé. El cuchillo en mi mano hizo el resto. Me levanté jadeando, con el corazón como tambor, y miré alrededor. El tiroteo seguía a unos metros, pero ahora eran menos disparos. Recuperé mi fusil y subí de nuevo la pendiente, sintiendo cómo el sudor frío me corría por la espalda.
Al llegar al claro, vi a mis compañeros controlando la zona. 4 enemigos estaban en el suelo, 2 aún respiraban y estaban esposados. El resto había huido entre la maleza. Yo no dije nada de lo que había pasado cuesta abajo. Solo recogí mi casco, que se me había soltado, y seguí el protocolo. Cuando amaneció, la lluvia empezó a caer fina. El olor a pólvora se mezclaba con el de la tierra mojada. Revisamos la zona y encontramos cargadores, radios y una mesa improvisada con bolsas y armas cortas. Lo incautado se reportó, los heridos fueron evacuados y nosotros volvimos a pie hasta el punto de extracción. En el camión de regreso, mientras todos hablaban entre sí o dormitaban, yo miraba mis manos. Tenía los nudillos raspados, las uñas llenas de tierra y sangre que no era mía. No sentía orgullo ni alivio, solo una certeza extraña. En el combate cuerpo a cuerpo no hay héroes, solo sobrevivientes. Esa noche, ya en el cuartel, lavé mi cuchillo hasta que quedó limpio, pero todavía me parecía sentir el peso del otro hombre forcejeando por su vida. Dormí poco, y en sueños, volvía a oler ese instante, el metal, el sudor y el miedo. No hay silencio más pesado que el del monte de madrugada, cuando todo parece inmóvil, pero sabes que en cualquier rincón alguien te está observando. Lo aprendí aquella noche en que nos mandaron a asegurar un rancho en plena sierra, sin refuerzos, sin vehículos blindados y sin margen de error. Yo tenía 28 años y 4 en el ejército. Había estado en operativos en zonas urbanas, retenes y patrullajes largos, pero nunca me había tocado lo que llaman una limpia en territorio caliente. Nos llegó la orden cerca de las 22 horas. Un dron había detectado movimiento sospechoso en un rancho aislado a varios kilómetros de la comunidad más cercana. Según inteligencia, era un punto de reunión de un grupo armado que operaba en la zona. Éramos solo 8 hombres, armados con fusiles FX-05, chalecos antibalas y cascos con visores nocturnos. La orden era entrar, asegurar y esperar a que llegaran unidades de apoyo. El detalle que nadie mencionó, hasta que ya estábamos en camino, era que el apoyo tardaría mínimo 3 horas. Avanzamos en una camioneta hasta donde la brecha lo permitía. Luego, a pie. La luna estaba cubierta por nubes, lo que nos daba ventaja para acercarnos sin ser vistos, pero también hacía que todo fuera más oscuro y engañoso. El terreno era irregular, con matorrales que crujían bajo las botas y árboles retorcidos que parecían moverse cuando el viento soplaba. El sargento Aguilar, nuestro líder, nos hizo una seña para detenernos. Nos colocamos en formación de abanico, revisando los alrededores. A lo lejos, entre 2 cerros, se veía una luz tenue. No era una lámpara de gas ni una fogata. Se movía como si fuera de una bombilla colgante en un techo bajo. «Ese es el punto», susurró Aguilar. «Avancen sin ruido». Nos acercamos por el flanco norte, donde el monte era más espeso. Podía oír mi propia respiración dentro del casco y el latido en las sienes. El visor nocturno pintaba todo en tonos verdes, los arbustos, las piedras, hasta el humo que salía del rancho. A unos 20 metros, Aguilar hizo alto de nuevo. Podíamos distinguir la silueta del rancho, una construcción rectangular de bloques sin pintar, techo de lámina y una antena improvisada. Frente a la entrada había una camioneta estacionada con las puertas abiertas. No vimos centinelas. «Demasiado fácil», murmuró López, que estaba a mi derecha. Aguilar dio la señal. 2 compañeros rodearon por el sur, mientras el resto nos acercamos a la entrada. El aire olía a gasolina y a algo más, como carne asada mezclada con metal caliente. Yo iba detrás de Aguilar cuando abrió la puerta de un empujón. El chirrido resonó demasiado alto. Dentro había una mesa con restos de comida, botellas de cerveza y un par de radios portátiles. El lugar estaba vacío. «¡Limpio!», susurró uno de los que entró primero.
pero en ese momento, un destello en la colina de enfrente me heló la sangre. No era un reflejo cualquiera, era el brillo de un visor o un arma apuntando. ¡Cubran posiciones!, gritó Aguilar. La primera ráfaga rompió el silencio, agujereando la lámina del techo y levantando polvo del suelo. Nos tiramos al piso. Afuera, los demás respondieron con fuego hacia la loma, pero no podíamos ver bien cuántos eran. Las balas golpeaban la camioneta estacionada, reventando los cristales. El ruido era ensordecedor. «¡Nos están cerrando!», avisó López por radio. Aguilar pidió apoyo, pero la respuesta fue un silencio muerto. Ni siquiera el típico ruido estático. Nos replegamos dentro del rancho, buscando cobertura. Yo me asomé por una ventana rota y vi al menos a 5 hombres avanzando entre la maleza, disparando en ráfagas cortas. Otros 2 se movían por el flanco sur. Estábamos rodeados. «Municiones, cuenten municiones», ordenó Aguilar. «Esto va para largo». La siguiente media hora fue un intercambio constante. Nosotros disparando para mantenerlos a raya, ellos tratando de cerrarnos el cerco. Los impactos levantaban astillas y polvo, y cada vez estaban más cerca. El olor a pólvora se mezclaba con el sudor y la tierra. En un momento, un hombre intentó entrar por la puerta trasera. López lo vio primero y lo derribó con un disparo certero. Su cuerpo quedó medio dentro, medio fuera, bloqueando el acceso por unos segundos preciosos. «No podemos quedarnos aquí», dije, mientras recargaba. Aguilar asintió. Nos dividió en 2 grupos, uno para cubrir y otro para intentar romper el cerco hacia el norte, donde el terreno descendía hacia un arroyo seco. Yo iba en el segundo grupo. A la señal, salimos disparando hacia la línea de matorrales. Las balas silbaban a centímetros. Me lancé al suelo varias veces, sintiendo las piedras clavarse en el pecho. Oí un grito atrás, pero no volteé. Llegamos al arroyo y nos tiramos dentro, usando las paredes de tierra como cobertura. El otro grupo logró reunirse con nosotros después de unos minutos eternos. Estábamos completos menos uno. López no había salido. Seguimos avanzando por el cauce, alejándonos del rancho. Los hombres que nos atacaban no se atrevieron a seguirnos por esa zona, quizá por temor a una emboscada. Después de casi una hora de marcha forzada, alcanzamos un punto alto desde donde pudimos contactar por radio con el cuartel. El apoyo llegó 2 horas después. Volvimos al rancho al amanecer. El lugar estaba saqueado, la camioneta quemada y las paredes llenas de agujeros. No encontramos a nadie, ni vivos ni muertos, solo casquillos regados y huellas de botas que se perdían monte adentro. Ese día entendí lo que significaba sin refuerzos. No era solo que nadie viniera a ayudarte, era la certeza de que, si no encontrabas la forma de salir, el monte sería tu tumba y tu nombre quedaría en una lista fría, en un archivo que nadie leería más de una vez. A veces, cuando me toca guardia nocturna en el cuartel y escucho el crujir de la maleza con el viento, mi mente regresa a ese rancho, a ese silencio en la radio y a la sensación de que, en cualquier momento, el monte volverá a cerrarse sobre nosotros. Me llamo Saúl y durante 12 años serví como infante de la Marina en operativos de todo tipo. Erradicación de plantíos, patrullajes costeros, rescates en desastres. Pero lo que viví en la Sierra de Guerrero, en una zona oficialmente desmilitarizada, me dejó cicatrices que no se ven y que no se borran con el tiempo. La palabra desmilitarizada suena a calma, a territorio bajo control, pero en la realidad mexicana significa otra cosa. Un espacio donde, por acuerdos políticos o presiones externas, el ejército y la marina no pueden operar de forma directa, y donde el control real lo tienen otros. Era septiembre cuando me asignaron a una comisión de observación en la Franja de El Llano, una zona montañosa y aislada, donde meses atrás se había pactado que ninguna fuerza armada entraría, supuestamente para permitir un diálogo entre comunidades y grupos armados locales. La misión era sencilla, en papel: vigilar desde fuera, mantener comunicación por radio y, si algo pasaba,
pedir refuerzos. Nos enviaron en una camioneta Humvee 4 marinos armados con fusiles FX-05, chalecos balísticos y radios portátiles. El sargento Pineda iba al mando, un hombre seco y experimentado. Yo conducía. El trayecto desde la base fue largo, por caminos de terracería que se enroscaban como víboras entre cerros cubiertos de pinos y encinos. Llegamos a la línea marcada en el mapa como zona neutra, poco antes del mediodía. El punto era una brecha amplia con un viejo portón oxidado que nadie usaba, más simbólico que funcional. Allí, por protocolo, debíamos instalarnos en un campamento improvisado. Una carpa, 2 literas plegables y una pequeña mesa para el radio de largo alcance. Las primeras horas fueron tranquilas. Escuchábamos pájaros, el murmullo del viento entre los árboles y de vez en cuando el motor lejano de alguna camioneta subiendo por la sierra. Pero a media tarde vimos polvo en el camino del lado contrario de la línea. Aparecieron 3 camionetas pick-up, viejas pero bien cuidadas, pintadas de blanco. Se detuvieron a unos 50 metros. Un grupo de hombres bajó, todos con sombreros y ropa de trabajo, pero armados con rifles y escopetas. Uno de ellos, el más alto, se adelantó y gritó: «Esa es su línea, esta es la nuestra, ni un paso más». El sargento Pineda levantó una mano en señal de calma. «Entendido, aquí no cruzamos», respondió con voz firme. El grupo se quedó observándonos unos minutos más, luego regresó a sus camionetas y se internó en el camino. Al caer la noche, la temperatura bajó drásticamente. Encendimos un pequeño anafre para calentar café, manteniendo las luces bajas. La señal de radio estaba limpia, sin mensajes. Pero en la madrugada, mientras hacía mi turno de guardia, escuché algo. Pasos secos, hojas crujiendo, no muy lejos de la carpa. Me levanté despacio, apuntando hacia la oscuridad. Con la linterna alcancé a iluminar siluetas entre los árboles, 2 hombres que se movían agachados, esquivando la luz. Grité: «¡Alto!», y en ese instante se oyó un chasquido metálico, el seguro de un arma quitándose. Disparé una ráfaga corta al aire. Los hombres se tiraron al suelo y escuché cómo corrían de regreso al bosque. El sargento salió de la carpa, arma en mano. «Están tanteando el terreno», dijo. «Esto se va a poner feo». Al amanecer, encontramos huellas frescas a pocos metros del portón y marcas de botas que no eran de uso militar. No era casualidad. Pasaron 2 días tensos. Vimos más movimientos, hombres con binoculares del otro lado, vehículos que circulaban despacio, como midiendo distancias. La orden seguía siendo clara: no cruzar, no disparar a menos que fuera en defensa directa. Pero la calma era solo fachada. La noche del tercer día, el ataque llegó. Eran cerca de las 11 cuando escuchamos el rugido de motores. 3 camionetas se acercaban desde la zona prohibida, sin luces. Pineda nos ordenó tomar posiciones detrás de costales de arena improvisados. Cuando las camionetas frenaron en seco, un grupo de hombres descendió y se desplegó en abanico. Algunos llevaban fusiles automáticos, otros escopetas. «No tienen nada que hacer aquí», gritó uno. «Tampoco ustedes acercándose armados», respondió el sargento. La primera ráfaga vino de su lado, seca y rápida. El impacto contra uno de los costales me lanzó tierra a la cara. Respondimos con disparos medidos, buscando cubrirnos. El ruido era ensordecedor en medio de la montaña. Cada detonación rebotaba entre los cerros. Yo apunté hacia una sombra que se movía cerca de un tronco caído. Vi el destello de un arma improvisada, un tubo con cartucho adaptado, letal a corta distancia. Disparé antes de que pudiera acercarse. El fuego duró menos de 5 minutos, pero se sintió eterno. Cuando cesó, el silencio fue pesado, interrumpido solo por el jadeo de nuestras respiraciones. Las camionetas arrancaron de nuevo y se retiraron hacia la oscuridad, dejando atrás casquillos y olor a pólvora. No hubo bajas de nuestro lado, pero un proyectil había perforado una de las paredes de la carpa a centímetros de la radio principal. Al amanecer, Pineda reportó el incidente por canal seguro. La respuesta de la base fue seca:
Mantener posición, no escalar. Sabíamos lo que significaba. Estábamos solos hasta nuevo aviso. Ese día reforzamos las defensas con troncos y piedras y nos turnamos para dormir en intervalos de 2 horas. Cada sonido del bosque parecía anunciar otro ataque. A la semana llegaron refuerzos y fuimos relevados. Al bajar de la sierra, la línea de la zona desmilitarizada quedó atrás, invisible pero más real que cualquier frontera pintada en un mapa. Hoy, cada vez que escucho hablar de acuerdos de paz en territorios donde el Estado no pisa, recuerdo esas noches. Porque en esos lugares, la paz es tan frágil como un costal de arena deteniendo una bala.